Llevamos ya 4 predicaciones hablando acerca de aquel acontecimiento de Jesús junto a la mujer samaritana en aquel pozo. Y hemos visto algunas características de Jesús, porque de lo que se trata es de que conozcamos a Jesús. No venimos a conocer a nadie más que no sea Jesús. Jesús es el centro de atención y es en Jesús que nosotros debemos enfocarnos, y por eso hemos tomado en cuenta y hemos decidido dar esta serie de predicaciones. Dijimos entonces que Jesús era quien venía a nuestro encuentro, que Jesús era el que saciaba nuestra sed, que Jesús era el agua de vida, que Jesús era quien nos confrontaba con la verdad, que Jesús sabía todo de nosotros, que Jesús nos mostraba dónde adorar, a quién adorar, cómo adorar, y que Jesús revelaba al Mesías, es decir, que se revelaba a Él mismo. Amén. Hoy vamos a tomar en cuenta dos aspectos más acerca de quién es Jesús, y para ello vamos a continuar la lectura allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan capítulo 4, y damos lectura a partir del verso 27 hasta el 30. Amén. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, digan amén. Juan capítulo 4, del 27 al 30. Dice la palabra de Dios así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿por qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así que en primer lugar vamos a destacar que Jesús es quien tiene el control de la situación. Si volvemos un poco al contexto, Jesús está allí con aquella mujer samaritana, hablando acerca de cuál era el agua que saciaba la sed. La mujer había venido al pozo, había tenido hasta 5 maridos, y aún el que tenía ahora no era su marido. Tenía un cántaro, estaba intentando sacar agua, pero de repente empieza a tener revelación de quién era Jesús. Así que llegan los discípulos que habían ido al pueblo a buscar víveres, mientras Jesús estaba con aquella mujer a solas. Los discípulos se asombraron de ver a su maestro hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno hizo ninguna objeción, y mucho menos ninguna cuestión. Ninguno fue capaz de preguntar o tener la osadía de decirle a ella: ¿qué preguntas? O ni siquiera: Jesús, ¿por qué hablas con ella? La pregunta de esta mañana sería: ¿estás dejando que Dios actúe en otras personas? O mejor aún, ¿estás dejando que Dios trabaje en tu vida? La mujer ya tenía suficiente revelación como para dejar aquello que tenía valor para ella. Aquel cántaro ya no le era ni urgente ni importante para saciar su sed. Tenía al Cristo delante de ella misma. El Mesías se le había presentado en carne propia, aunque ella no tenía aún revelación completa de él. Y quiero que ilustremos esta escena de la mujer samaritana con aquel cántaro, dejándolo a un lado y yendo al pueblo a anunciar que el Cristo, el Mesías, se estaba presentando a ella, con la historia del joven rico. Para ello vamos a ver Marcos capítulo 10, versos del 17 al 22. Marcos 10, 17, dice así: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes?
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, aquel joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que aquel joven pudo tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro real, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, y aparentemente cumplía todos los requisitos para seguirle y para servirle. Fíjese, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Y es que en muchas ocasiones nosotros podemos llegar a cometer el mismo error. Pretender que las apariencias externas son suficientes como para que Jesús no mire lo que hay realmente dentro de nuestro corazón. Hermanos, el Señor mira las intenciones que hay dentro de nuestro corazón. Y por mucho que nosotros creamos, pretendamos que podemos servir al Señor con buenos talentos que lleguemos a tener, el Señor mira nuestro corazón. Eso es lo que le interesa al Señor. De hecho, Él no está tan interesado en que tú estés capacitado. Él busca gente que no está capacitada para capacitarle, porque a Él le importa tu corazón. Amén. Él capacita al que tiene un corazón humilde y tiene disposición. Aquel joven rico lo tenía todo y externamente aparentaba que cumplía con los mandamientos del Señor. Vino corriendo Jesús y se hincó de rodillas. ¡Wow! Tú lo ves aquí entrar y dices: Dios mío, esto es un verdadero discípulo, es un creyente, ¿verdad? Pero Jesús ve más allá. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no tener este tipo de comportamientos. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Y fíjense, le dijo: los mandamientos sabes. Y aquel joven rico, sin ningún problema: no adulteres, no mates, no hurtes. Aquel joven rico sabía todos los mandamientos. Pero aquel joven rico no sabía que a Jesús le interesa nuestro corazón. Fíjense lo que dice el versículo 20. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, y fíjense la manera como nuestro Señor Jesús nos exhorta y nos enseña. Dice: entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? ¿Lo señaló? ¿Lo regañó? ¿Lo insultó? ¿Lo despreció? ¿Lo mandó fuera? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Le amó. Qué bueno que es Jesús, ¿verdad? Qué bueno que es Jesús. Porque cuando Él nos corrige, es porque nos ama. Y la corrección del Señor siempre, siempre, aunque duela, es en amor. Amén. Y Él nos redirige, porque a veces tenemos un corazón que está inclinado a muchas otras cosas, no a la voluntad que es buena, agradable y perfecta de nuestro Señor Jesús. Jesús le miró y le amó y le dijo: solo una cosa te falta. Qué tremendo, ¿verdad? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Y es que en alguna ocasión le he dicho, hermano, Dios no quiere un 60, un 70, un 80, ni siquiera un 99,9% de tu vida. Él quiere el 100% de ti. Amén. Y Él quiere que tú entregues todas las áreas de tu corazón a Jesús. Y es ahí donde muchas veces nos equivocamos, porque a lo mejor decimos, pues yo no robo, pues yo no hurto, pues yo no adultero, yo no fornico, yo no tengo falsos ídolos, ¿verdad? Yo no doy falso testimonio. Yo a mi padre y a mi madre les mando de vez en cuando allí a mi país y los honro, les llamo. Pero ¿y qué de las otras áreas? ¿Y qué de cuando sirves al Señor? ¿Con qué corazón y con qué actitud lo haces? ¿Lo haces con queja? ¿Lo haces como si fuese una carga para ti? Porque entonces allí ya se ha distorsionado el verdadero sentido del Evangelio. ¿Y qué de la economía? Porque es un área que también, hermanos, nosotros debemos entregarle a nuestro Señor. Él no quiere el 80 ni el 90, Él quiere el 100% de nuestra vida. Todo. Todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Aquel joven rico era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Nunca más se volvió a hablar de él en la Biblia. Y qué tristeza y qué pena saber que en ocasiones entregamos parte de nuestro corazón, pero no somos capaces de entregar nuestra vida entera al Señor. Hermanos, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Aquella mujer, lo único que tenía era un cántaro. Es más, a la hora que fue a buscar agua, era una hora inusual donde nadie más iba a buscar agua. Porque seguramente la despreciaban, la humillaban, la tenían marginada. Lo único que tenía aquella mujer de valor, lo dejó tirado en cuanto se dio cuenta quién estaba delante de ella. Amén. Jesús. Dice en primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjese, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y qué interesante que cuando Jesús habla acerca de que no se puede servir a dos señores, a Satanás lo ilustra como riqueza. Así es. Porque el diablo no se te va a presentar, hermano, con dos cuernos, con la cola y con un tridente diciéndote, ven, vamos a pecar. No, eso no hace el diablo. El diablo es astuto. Te puedo decir que es mucho más listo que muchos de los que estamos aquí. Y se sabe la Biblia al derecho y al revés. Aún los demonios creen y tiemblan. Y Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y a ¿qué? ¿A Satanás? A las riquezas. ¿Por qué? Porque se te presenta como una buena tentación de trabajo. Vente a trabajar el domingo, es súper guay. Deja de asistir al culto. Ya no te juntes más allí en la iglesia. Si ganas 40 o 50 horas al día, te proponen 200. Y es tan tentador. A mí hace unos meses atrás me tentó Satanás entre 150,000 y 200,000 dólares para conducir camiones en Estados Unidos. Una casa pagada por 3 años. Un bono solamente por firmar contrato de 13,000 dólares. ¿Quién diría no a esa propuesta? Me vi tentado.
Me arregló la vida el dinero, hermanos, no arregla la vida. Nunca. Jesús es quien arregla tu vida. Amén. Es Jesús. Amén. Es Jesús. Amén. Es Jesús. Amén, 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 aleluya. Tener ese encuentro con Jesús es el que necesitamos nosotros realmente. Amén, aleluya, gracias. Él conoce el anhelo que hay en tu corazón y Él sabe si tú necesitas. Él conoce tus necesidades. A la mujer samaritana no le importó ir a su pueblo y anunciarlo a los hombres con todo lo que ello conllevaba. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es aquello en tu vida que tiene más valor que Dios, que Jesús? Porque tú puedes decir, no, Jesús es primero, pero con lo que estamos hablando en esta mañana, deberías de analizarte, de reflexionar, de meditar, de examinar tu corazón y ponerte delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles y me muestres qué es aquello que yo he puesto por delante de ti. ¿Qué ha sido aquello que es primero antes que tú, Jesús? Examíname y te darás cuenta, el Señor va a descubrir, hermano. Aún yo hoy en día hago esa oración. Porque como compartíamos la semana pasada, nuestro corazón es una máquina de crear ídolos. Y crea ídolos. Y una vez que un ídolo cae, el corazón está creando otro ídolo. Versículo 28 de Juan 4. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fíjese, qué tremendo. Aquella mujer hablando a los hombres. Si lo decimos hoy en día, no hay ningún problema, ¿verdad? Una mujer hablando. Pero es que en aquel tiempo y en aquel contexto, que una mujer fuera a dar testimonio, ya de entrada ni la escuchaban. Su testimonio no tenía credibilidad. Ahora bien, la mujer samaritana que había tenido 5 maridos, y aún el que tenía ahora no era su marido. ¿Qué me va a venir a contar esa mujer a mí? ¿Cómo le voy a creer yo a esta mujer que viene aquí a contarme que ha tenido un encuentro con alguien que parece que es el Mesías? La mujer se estaba dirigiendo a hombres, aquellos que en ese contexto eran sabios y ejercían poder. Pero ¿saben una cosa, hermano? Eso es lo que hace Jesús. Jesús escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Y como escuchábamos en esta mañana cuando empezaba el culto, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Una vez que hemos tenido un encuentro con Jesús real, vivo, personal, legítimo, entonces nuestra vida ya no es la misma. Nuestra vida cambia, hermanos. Amén. ¿Qué crees que te limita a hablar de Dios? Porque somos especialistas en sacar excusas, ¿no? Cuando no queremos hacer algo. ¿O no es así? ¿Solo me pasa a mí? Ustedes son tan buenos y yo tan malo. ¿Sí o no que somos especialistas en sacar excusas? Cuando no queremos hacer algo, no sacamos excusas. Porque detrás de cada disculpa hay una gran mentira. Exacto. ¿Qué crees que te limita a hablar de Dios? ¿Tu condición? ¿Tu reputación? ¿Tu estatus social? ¿Qué te limita? Si has tenido un encuentro real y personal con el Señor, no debería limitarte absolutamente nada el hablar de Jesús. Jesucristo, hermanos, te devuelve la dignidad. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Él te perdona y te da el valor que nunca debiste perder. Jesús te da dignidad. No importa el pecado, por muy feo, por muy escalofriante que parezca, el Señor, si tú te arrepientes, Él te perdona y te vuelve la dignidad que nunca debiste perder.
Así que, en primer lugar, en esta mañana hemos visto que Jesús es quien tiene el control de la situación. En segundo lugar, Jesús es quien debe ser anunciado. Versículo 29 dice así: la mujer samaritana hablando allí en su pueblo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hecho de que Jesús supiera todo de la mujer y se lo hubiera dicho fue la motivación por la cual ella decidió ir a su pueblo a dar testimonio. Sin embargo, Jesús le había dicho directamente que Él era el Mesías. La mujer como que no terminaba de creérselo. Y en ocasiones nos pasa igual, hermanos. Tenemos un encuentro con el Señor y no terminamos de creernos lo que Dios nos está diciendo, o lo que Dios nos está mandando, o lo que Dios demanda de nosotros. Sí, soy cristiano, bueno, corro, me hinco, tal, pero luego nuestro corazón está tan alejado y tan entenebrecido, hermanos, que necesitamos que realmente el Señor se revele a nuestras vidas de una manera categórica. Amén. ¿Por qué no creyó la mujer a la primera? Es una pregunta que yo me hacía. ¿Cuál fue su duda? ¿Por qué? Si había estado allí y Jesús le había dicho: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo, yo soy. ¿Y por qué era más importante para esa mujer que Jesús supiera su vida a que Él mismo se revelara como el Mesías? Y teniendo en cuenta esto, hermanos, ¿qué es más importante para ti? ¿Es más importante lo que Jesús sabe de ti o que Él es el Mesías? Es decir, que Él es el Señor de tu vida. ¿Qué es más importante? ¿Saben? Hay personas que tienen dones y no necesariamente son de Dios. Brujos, hechiceros, curanderos, santeros. Si usted va a un brujo, a un hechicero, a un curandero, a un santero, le dicen su vida, se la dicen, se la describen. Son dones, pero están usados bajo las tinieblas, bajo el reino de Satanás. Alguien puede decirte lo que has hecho en tu vida y aún así no tiene por qué ser de Dios. Hay también personas de Dios que Dios las usa con dones especiales. Sin embargo, no son ellos el Mesías. Porque como decíamos la semana pasada, nuestro corazón tiende a crear ídolos. Y entonces, si una persona Dios le usa con una palabra profética, entonces ya le exaltamos. El profeta, la profeta, el apóstol, la serafina, ¿no? Porque se han inventado un montón de títulos que yo digo, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Y es una vergüenza para el evangelio verdadero. Dios puede usar a cualquier persona de los que estamos aquí con una palabra profética, claro que sí, con un don de sanidad, claro que sí. Pero hermano, olvídese, no es la persona. Los dones son del Espíritu Santo y es Jesús quien los opera a través de nosotros. La Biblia nos revela quién es el Mesías. Y una vez que sabemos quién es Él, lo único que podemos hacer como respuesta inmediata es anunciarlo. Eso fue lo que hizo la mujer. Ella se fue a anunciar a su pueblo al Mesías. Vamos un momentito allá a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Él no anunciaba dones, él anunciaba a Cristo. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad
mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Wow. Qué tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo sí que tuvo un encuentro real y personal con el Señor. Camino a Damasco, tuvo ese encuentro tan espectacular. Cambió su vida radicalmente, por siempre y para siempre. El apóstol Pablo nos enseña en esta epístola, en estos versículos, hermanos, que nosotros debemos predicar a Cristo. Es Cristo el centro de nuestra predicación. No somos nosotros. Amén. No, no y no. Amén. Por mucho que tengas dones, tú no eres el centro de nada. No somos el centro de nada, hermanos. Que Dios nos ayude a bajarnos del pedestal en el que muchas veces nos queremos subir. Que el Señor nos ayude. Porque el centro de la predicación es Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque aquella cruz, hermanos, derramada con su sangre, manchada con toda su preciosa sangre, aquel sacrificio fue el que nos compró y nos lavó. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser siervos humildes. El apóstol Pablo sabía, y anda que sabía idiomas. Yo creo que en su tiempo tendría doctorados de griego, de hebreo, teólogo, evangelista, pastor, predicador, apóstol. Y qué humildad, ¿no? No me he propuesto nada más que predicar a mi Cristo. Amén. Y a mi Cristo crucificado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nuestra predicación, lo que irradiemos, sea a Cristo. Amén. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Que esa naturaleza pecaminosa, abusiva muchas veces, caiga en el nombre de Jesús y que Cristo crezca, que nosotros menguemos y Cristo sea el exaltado. ¿Cuánto necesitamos que nuestro Señor Jesús tome el control, hermanos? Esa misma pregunta se la puede hacer hoy alguien aquí. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué quiere decir el Cristo, hermanos? Cristo quiere decir el anunciado. Anunciado en el Antiguo Testamento por profetas y por todos aquellos que dieron profecía acerca de Él. Cristo, aquel que vendría a rescatar al mundo. Toda la Biblia habla acerca de Él. La Biblia, hermanos, ha sido el libro que más han intentado eliminar de la faz de la tierra y no han podido. Por el contrario, es el libro que más ha sido traducido a más idiomas. Por eso la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Su palabra es viva y es eficaz, hermanos. Si nosotros queremos conocer a Jesús, debemos leer la Biblia. Amén. No nos cansemos de leer la Biblia, hermanos. Amén. Necesitamos leer la palabra de Dios cada día para que esa naturaleza nuestra que tiende al pecado mengue y para que Cristo sea el exaltado. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Tal vez en esta mañana Jesús se ha revelado a tu vida y tú todavía no lo has hecho Señor y Salvador en tu corazón. Y fíjense lo que dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue al encuentro con aquella samaritana, porque aquella samaritana se había perdido y había encontrado refugio en hombres. Ese era su escape. También dice Romanos 3:23:
pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Aquella mujer se había extraviado, se había perdido de la verdad, estaba en pecado, pero Jesús vino a su encuentro porque todos en algún momento nos hemos extraviado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal vez tú estés en esta mañana como la samaritana, un poco alejado o alejada de Jesús. Quizás tienes un cántaro que crees te da la seguridad para tu bienestar y tu futuro. Jehová dio, Jehová quitó. El cántaro no es seguridad de nada, hermanos. ¿Cuál puede ser ese cántaro para ti? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? ¿Saben que las personas están sanas hasta que de un día para otro amanecen enfermas? ¿Dónde está tu seguridad? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La buena noticia para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, es que Jesús nos da la oportunidad de cambiar. Por eso dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez en esta mañana tú estés como la samaritana, lleno de pecado. Puede ser que has mentido, puede ser que has robado, puede ser que has adulterado. Tú conoces lo que hay en tu corazón. Tú sabes cuál es el fallo que tienes. Si tú lo confiesas delante del Señor, el Señor es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y para limpiarte de todo aquello que te mancha y te ensucia. Hoy es día de salvación y hoy es día de reconciliación. En esta mañana tú puedes poner tus cargas delante de Dios y rendir tu corazón plenamente, abiertamente, desnudarlo delante del Señor y decirle: Señor, sé que te he fallado en esto, sé que sigo fallando en esto otro, quiero que sigas trabajando en mi vida en este aspecto, en esta área. Solamente tú lo conoces. Y Jesús, evidentemente, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Por eso dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De eso se trata el Evangelio, hermanos, de la salvación de una humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados, en sus miserias, en sus inmundicias. Porque aquí todos podemos aparentar estar muy guapos, ¿verdad? Hasta que te empiezan a salir canas. Hermanos, podemos aparentar ser muy hijos de Dios, pero si nuestro corazón está sucio, necesitamos que el Señor venga y lo limpie. Amén. Lo necesitamos, es urgente, porque es de la única forma que vamos a poder seguir creciendo y avanzando en el camino del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante que es creer en el Señor, creer de todo corazón. Y qué importante que es confesar. Confesar es hablar. Y en este caso nos dice que confesemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿A qué Señor estás sirviendo? ¿A Dios?
o al enemigo, que se representa o se ilustra gráficamente con las riquezas. ¿A quién sirves? ¿Sirves a Dios o te sirves a ti mismo? ¿Sirves a Dios o quieres ser tú el exhibido, el que exalte? ¿A quién sirves? Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener actitudes de verdaderos discípulos del Señor, dispuestos a pagar el precio, a tomar esa cruz y a seguirle y servirle en el nombre de Cristo Jesús.